posibilidades terapéuticas, y hay también otros estudios de médicos argentinos que están en Estados Unidos y que realmente han desarrollado también una actividad contra el glioblastoma a través de una terapia génica que bueno, ahora nos va a explicar un poquito más Marianela de qué se trata. Sobre todo es atacar, en este caso, las células tumorales como para destruirlas, ¿no? Me parece que por ahí anda la cosa. La estrategia que desarrolló la doctora María Castro y el doctor Lowenstein en la Universidad de Michigan para mí es fantástica. Tengo que admitir que trabajé muchos años con ellos cuando estaban en Los Ángeles. Estuve 7 años en su laboratorio después que me doctoré y trabajé en toda la parte preclínica de esta estrategia, así que es una estrategia que confío 100% en la eficacia que va a tener porque sé que va a ser espectacular en los pacientes porque lo vi en los animales y el efecto es realmente muy robusto y lo hemos probado en todos los modelos que se le puedan ocurrir. Esta estrategia es súper interesante, es una estrategia de inmunoterapia utilizando vectores de terapia génica, es una inmunoterapia génica, digamos. Tradicionalmente cuando se empezó a usar la terapia génica es muy interesante para glioma porque los vectores de terapia génica se inyectan en la cavidad que queda después de reseccionar el tumor, entonces se pueden inyectar localmente y van a ir a infectar y a transducir las células del área tumoral o del área que queda después de la extracción del tumor. Primero se probó y se hicieron ensayos clínicos muy grandes utilizando una enzima citotóxica condicional que una vez que transduce las células el virus se expresa esta enzima y no es tóxica a menos que uno administre una prodroga. Esta prodroga ingresa al organismo y cuando entra una célula que expresa esta enzima citotóxica condicional queda dentro de la célula y es tóxica para la célula. Por eso es una estrategia que es muy segura, ya se probó en muchísimos pacientes que esa estrategia es muy segura. Lamentablemente, utilizar ese vector solo no tuvo efecto en los pacientes. Por eso María y Pedro, a principios de los 2000, empezaron a pensar, fíjense todo el tiempo que llevan que se vea un efecto desde la mesada, desde lo que idea, la pesada, los animales y los pacientes. Se empezó a trabajar a principios de los 2000 con esto. Entonces ellos lo que pensaron es, bueno, esta estrategia de vector de terapia génica con la prodroga mata algunas células tumorales, pero no alcanza para que el tumor no vuelva. Entonces lo que pensaron es, como en el cerebro hay una carencia de células presentadoras de antígenos, que son las células que inician la respuesta inmune, ¿por qué no las traemos? Hagamos un virus que exprese una molécula llamada citoquina que lo que hace es llamar a las células inmunes para que vayan al área donde está expresado este virus. Entonces combinaron el vector que induce muerte de células tumorales con el vector que induce reclutamiento de células inmunes. Esto que genera que las células tumorales se mueran, liberen antígenos y liberen moléculas que están en las células que le dicen al sistema inmune, vení, comeme, estoy acá, y provocan inflamación. El otro virus lo que hace es hacer que las células inmunes vengan y encuentren estos antígenos y esta inflamación, entonces van a buscar linfocitos T específicos de las células tumorales y ahí el sistema inmune lo que hace es ingresar al cerebro y encontrar y destruir a célula por célula tumoral. Y este efecto es muy robusto, nosotros lo vimos en muchísimos modelos animales, es muy robusto, genera inmunidad sistémica contra el tumor, y ellos recientemente terminaron su ensayo clínico fase 1. Los ensayos clínicos fase 1 se evalúa la posible toxicidad de la estrategia que uno está probando, entonces ellos usaron distintas dosis de estos virus inyectadas en el cerebro de los pacientes durante la cirugía y vieron que no se alcanzaron dosis tóxica, que eso es súper importante porque de ahí en más se puede avanzar, pero también encontraron que algunos pacientes sobrevivieron muchísimo más tiempo de lo esperado. Yo les conté que vivían aproximadamente 12 meses. Hubo pacientes que vivieron 29 meses y hay un paciente que es el día de hoy que se encuentra vivo. Entonces, si bien no es un ensayo diseñado para ver si la terapia es efectiva, hay indicios que indican que sí, entonces ellos están empezando a reclutar y a organizar su ensayo clínico siguiente, donde sí se va a ver mecanismos y eficacia y sobrevida de pacientes. Así que estamos re ansiosos de esperar porque
cada año que pasa se mueren muchos pacientes. En nuestro país se mueren aproximadamente 1.500 pacientes. Por eso es súper importante tratar de acelerar los tiempos de la burocracia, de acelerar los tiempos de los estudios. Así que sí, es un ensayo, es una noticia espectacular. Vos sabés que para la gente tal vez es un poco árido, dice, bueno, a la gente que tiene cáncer, o es una cuestión estadística, se mueren 5, se mueren 10%, pero para la gente que tiene su familia, un familiar con un glioblastoma, es el 100%, ¿no? De toda su atención, de toda su esperanza, de toda su expectativa, ¿no? Por eso es importante que se sepa que se está trabajando justamente en algo positivo. Y acá hablamos de virus, siempre uno asocia al virus a algo patológico, malo, el COVID y demás. Estamos hablando de un virus benéfico, un virus producido, digamos, en el laboratorio justamente para accionar contra esas células malignas y tratar de eliminarlas. ¿Es así? Sí, estos virus son virus, en el caso del ensayo clínico es un virus adenovirus, que es un virus que los virus, digamos, nativos, salvajes, son virus que pueden generar, por ejemplo, generar gripes o, no sé, los animales tos de las perreras. Este virus lo que se le hizo es retirarle, por ingeniería genética, los genes involucrados en la replicación y en ese lugar se pusieron los genes de interés. Por ejemplo, la citoquina que recluta a las células inmunes en el caso del ensayo clínico o la enzima citotóxica condicional que mata las células tumorales. Uno de estos virus lo puede manipular bastante sencillamente en el laboratorio como para expresar las proteínas, expresar genes terapéuticos. Así que son muy útiles, en glioblastomas se han probado muchísimo y se sabe que son muy seguros, son relativamente fáciles de producir, así que es una estrategia que para mí es fantástica, es espectacular. Y además no es de alto costo y se inyectan una vez el día de la cirugía. Para ir buscando por ahí algunas respuestas, estoy tratando de pensar si alguien nos está mirando, ¿cuándo habrá fármacos para estos resultados de mejorar el tratamiento en pacientes de quimioterapia con tumores cerebrales? 5 años es un lapso que leí por ahí, ¿está bien? Para llegar a un fármaco. Los pacientes. Sí. Sí, nosotros en este momento, por ejemplo, nuestra estrategia la probamos in vitro en este trabajo que se publicó ahora en Cancers. En este momento nos encontramos evaluando si el tratamiento in vivo en animales, en ratones con los tumores cerebrales, tiene un efecto antitumoral. Lo que ya pudimos probar en los ratones, que aún no lo publicamos, pero ya sabemos que el tratamiento es seguro. La inyección de estos virus que desarrollamos con los colegas de La Plata es segura cuando lo inyectamos en el cerebro de los ratones, incluso cuando lo combinamos con el tratamiento sistémico con quimioterapia. Así que por eso estamos continuando adelante con los ensayos de efecto antitumoral in vivo. Algo que me parece también que es importante es que si nosotros logramos vencer los desafíos terapéuticos que tiene el glioblastoma, estas estrategias se pueden usar en otros tumores, en muchos otros tumores que tengan los mismos blancos terapéuticos. Entonces son estrategias para el glioblastoma, pero que pueden adaptarse a otros tumores. Bueno, vos que estuviste en Estados Unidos, para más que nada la gente conozca, los doctores Lowenstein, la doctora Castro, tiene evidentemente un atractivo allí en Estados Unidos, por eso el parangón de lo que sería el CONICET ahí en Estados Unidos le da mucha bolilla, ¿no? Le da mucha atención al trabajo que están haciendo y me imagino que ponen ingentes recursos para que den los resultados que ellos quieren. Sí, pero son recursos millonarios. Es impresionante el financiamiento que tienen de parte de NIH. El financiamiento para este tipo de ensayos es público. Si bien las farmacéuticas tienen sus desarrollos, todo lo que es ciencia básica, descubrimiento de blancos terapéuticos y este tipo de estrategias, terapia génica, son de fondos públicos, financiamientos millonarios, institutos de primera generación, con equipamiento, con personal técnico, con personal de mantenimiento, con administrativos. Se necesitan muestras que uno llega al laboratorio y me pongo a hacer mis experimentos. Tiene que haber limpieza, tiene que haber orden, tiene que haber higiene y seguridad, seguridad en la puerta, administrativos, la escritura y administración de los subsidios estos millonarios. Requiere un montón de trabajo de muchísima gente. Entonces sí, el Estado, en Estados Unidos, además, los porcentajes de PBI son estrambóticos. En nuestro país hoy por hoy es aproximadamente el 0,35% del PBI se destina a ciencia
y tecnología en Estados Unidos es del 3,5%. En otros países, Corea del Sur, Israel, es arriba del 5%. Son presupuestos inmensos y realmente a nadie se le ocurre discutir que la ciencia pública y los desarrollos básicos para que las compañías después puedan venir a generar sus desarrollos privados para generar fármacos. Es una estructura que es así, que ha sido así, que ha funcionado muy bien para muchas enfermedades. Bueno. ¿Y qué pasa con los pacientes que son pocos? ¿Qué pasa con las enfermedades raras? ¿Qué pasa con este tipo de tumor? Se dice pocos entre comillas, 1.600 personas por año se mueren de este tumor, es fulminante. Entonces, poco, mucho es una definición. No me parece mucho ni aunque fueran muy poquitos. Y esos pacientes también tienen derecho a tener desarrollos tecnológicos y a tener terapias, y si a las compañías no les interesa, el Estado tiene que salir a rescatarlos. Y además, esos desarrollos para estas enfermedades, entre comillas, raras, sirven para otras cosas, sirven para otros tumores, sirven para entender otras enfermedades. Piensen que la humanina, que es la proteína que estudiamos nosotros, se describió en Parkinson y nosotros le estamos bloqueando en cáncer. Entonces, entender la biología de las enfermedades sirve para todo, porque trabajamos todos juntos.